Buenas noches, Iglesia El Camino. Qué gusto saludarles en este día de miércoles. Y estoy seguro de que el día de hoy la palabra de Dios nos va a desafiar tremendamente. Vamos a hablar de unos principios para caminar en la fe. ¿Estás listo? Y qué mejor que empecemos con esa palabra que viene en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en donde Pablo define perfectamente lo que es la fe. Dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y definitivamente cuando uno tiene esa fe, uno está seguro de que va a recibir algo. Uno tiene esa certeza de que va a llegar. No sabes en qué tiempo, pero tú estás seguro que así va a ser. Y déjame contarte que en diciembre de 1999, yo llegué a Poza Rica y venía por mi esposa y por mi hijo Carlos. En ese tiempo únicamente lo teníamos a él, aún no nacía Carlita. Y en mis planes era llevármelos de aquí. Sin embargo, conocí del Señor porque me invitaron a un grupo de casa, un grupo de vida. Y ahí el Señor me cautivó. Yo le recibí como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de ese momento fue que inicié mi vida de fe. Un caminar en fe. Todos mis planes los hice a un lado y empecé a entrar a los planes de Dios. Y déjame decirte que a veces cometemos el error de querer meter a Dios en nuestros planes, cuando realmente lo que debemos de hacer es nosotros meternos en los planes de Dios. De tal manera que cuando yo recibo a Jesús y decido caminar en fe, Él empieza a proveer de todo. Empieza a quitar muchas cosas de mi corazón, de mi alma. Y obviamente yo llegué a Poza Rica y no tenía trabajo, pero el Señor proveyó. Hice una sociedad y empezamos a distribuir refresco. Y yo recuerdo esos días cuando cargábamos la camioneta, íbamos de tienda en tienda, y para mí era un gozo poder llegar a una tienda porque tenía la oportunidad de hablar del Señor. Y ya, descargábamos toda la mercancía, pero yo aprovechaba para sembrar la palabra de Dios. Y era algo muy, muy gratificante para mí. Estaba yo sintiéndome parte del propósito de Dios. Y déjame leerte esta escritura que viene en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 27. Y nos dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más importante que la comida y el cuerpo, más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y fíjate lo que continúa diciendo el Señor Jesucristo en los versículos 32 y 33. Dice: esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿De quién? De los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. El Señor conoce perfectamente qué es lo que necesitamos. Y pon mucha atención en esta palabra porque es detonante. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Y este es el primer principio para caminar en fe, que debemos de poner nuestra mirada no en nuestro reino, no pensar en la casa, no pensar en el auto, no pensar en los estudios, no pensar en tantas cosas que forman parte de nuestro reino. Dice la palabra que debemos de poner nuestra mirada en el reino de Dios. Debemos de estar conscientes de que esto implica que en todo tiempo debemos de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Buscar que su palabra sea conocida en todos los lugares. Ese debe de ser nuestro enfoque. Buscar primeramente el reino de Dios. Y entonces cobra sentido
esta palabra que encontramos en Mateo 16:24, cuando el Señor Jesús le dice a sus apóstoles: si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Y esa parte donde dice de negarnos a nosotros mismos significa precisamente que lo más importante para nosotros debe ser seguir a Jesús, cumplir con sus mandamientos, poner nuestros esfuerzos en el reino de Dios. Y eso es algo impresionante. De tal manera que leyendo esta palabra, yo recuerdo perfectamente que cuando me quedé en esta ciudad, recuerden que les dije que empezábamos a distribuir refresco, pero después yo recuerdo muy bien cómo le dije al Señor que si Él quería mantenerme en ese trabajo, yo ahí iba a estar. Yo sentía un deleite en poder hablar de su palabra. No pasó mucho tiempo cuando pudimos empezar a ver cómo la provisión de Dios en nuestras vidas era cada vez mayor. Y no me refiero únicamente a lo económico, sino ver cómo nuestra relación iba mejorando como matrimonio, cómo iba mejorando como familia. Fue una temporada de provisión. Pero no solo hay temporadas de provisión, también hay temporadas de escasez. Esas temporadas en donde de repente tú dices, ¿ahora qué está pasando?, ¿no? Y esto no quiere decir que los planes de Dios estén saliendo mal. Estas temporadas son las que Dios permite para cada uno de nosotros para poder ver nuestro corazón y que seamos más sensibles a su palabra, que le busquemos más en oración. Y son esos momentos en cuando uno tiene que preguntarse: Señor, ¿realmente estoy haciendo tu voluntad? Señor, ¿realmente estoy caminando en obediencia? Uno debe de preguntarle al Señor: muéstrame, Padre, si estoy cumpliendo tus propósitos, si mis pensamientos y mis acciones están alineadas con las tuyas. Es un tiempo en donde el Señor va a tratar con cada uno de nuestros corazones. Porque déjame decirte que Jesucristo siempre va a proveer para su obra. Siempre va a proveer para su obra. Y este es el primer principio para caminar en fe. El segundo principio es abrazar una vida de excelencia y humildad. Recordemos que la provisión viene de Dios. Obviamente el Señor utiliza a las personas para que ellos nos puedan dar algo, pero la provisión viene directamente de Él. Y vamos a leer esta escritura que nos dice aquí en Colosenses 3:23. Dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. De tal manera que todo lo que hagamos debemos de hacerlo con excelencia, recordando que Cristo nos va a recompensar. Pero aquí lo interesante es que nosotros hagamos a Cristo nuestra herencia. Que Él sea verdaderamente el que reine en nuestro corazón y podamos transmitirlo a todas las personas y podamos vivir con humildad, porque a veces somos muy dados a pensar: no, pues es que esta persona nunca va a cambiar, es que esta persona siempre va a seguir igual, es que esta persona no merece. No, definitivamente el Señor no tiene excepción de personas. Él siempre va a extender su amor para todos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y créanme que hablar del Señor Jesús pues no es nada difícil. Amar al Señor Jesús no es nada complicado. Es algo que realmente sale del corazón de pensar en esos momentos de nuestra vida pasada y ver cómo Él nos rescató de todas esas situaciones de perdición en las que estábamos. Y recuerdan que les había comentado que estaba yo trabajando distribuyendo refresco. Yo recuerdo en una ocasión orando al Señor que yo le dije: Padre, si tú me quieres mantener en este trabajo, aquí seguiré. Y no pasó mucho tiempo cuando el Señor me
proveyó de otro trabajo. Tenía yo que irme de la ciudad, estaba a 4 horas de aquí, pero yo recuerdo que, bueno, en ese lugar jamás había estado antes, y recuerdo que llegué con mi maleta y dije, bueno, ¿y ahora dónde voy a vivir? Y son de esas ocasiones en que dices tú, wow, las conexiones que hace Dios, porque resulta ser que cuando yo llegué a esa comunidad, me encontré con un amigo que tenía 7 años que lo había conocido en Monterrey. Imagínate, de Monterrey a Veracruz, qué conexiones, ¿no?, hace el Señor, para que en ese preciso momento yo pudiera encontrarme con Él y Él pudiera darme alojamiento en donde estaba viviendo. Fue algo realmente sorprendente. Yo recuerdo que ese tiempo estuve compartiendo de la palabra del Señor a las personas de esa comunidad y me hice muy amigo de uno de los que tenía una tienda muy grande ahí, y en una ocasión me dijo, oye, me gustaría reunir a toda mi familia, ¿podrías ir a la casa para compartir? Le dije yo, claro que sí. Y ahí empezamos a hablar de la palabra de Dios. Fueron tiempos en donde también hubo alguna situación de necesidad, puesto que ya eran 2 casas las que se tenían que mantener. Mi esposa aquí en Poza Rica y yo allá en la sierra, y yo tardé 8 años en recibir un pago, pero todo ese tiempo el Señor nos estuvo sosteniendo de su mano, porque estábamos confiando en que Él era nuestro proveedor, en que Él es nuestro proveedor y en que Él seguirá siendo siempre nuestro proveedor. Así es de que, bueno, ya vimos que el primer principio es que pongamos nuestra mirada en el reino de Dios. El segundo es que vivamos una vida de excelencia, que abracemos esa vida de excelencia. Y el tercer principio es la generosidad. Debemos de vivir con generosidad. En Lucas 6:38 dice la Escritura de la siguiente manera: den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Esto es vivir con las manos abiertas. Cuando nosotros vivimos con las manos abiertas, estamos recibiendo la bendición de Dios y no las cerramos, las mantenemos abiertas, porque estamos dispuestos a compartir las bendiciones de Dios con otras personas. Mantengámonos con las manos abiertas, seamos generosos con aquellos que lo necesitan. Y en la Escritura, también ahí en Mateo 6, nos dice que no debemos de hacer alarde de lo que damos, porque Dios lo ve, Dios conoce nuestro corazón. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Dios conoce perfectamente la intención de tu corazón. Él es el que nos premia. Él es nuestro sustentador. Y hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de conocer a un pastor que, la verdad, impresionante sus testimonios de cómo Dios le provee. Es un varón que vive una vida de fe continuamente, y él nos platicaba de que en una ocasión hubo un huracán en África y tumbó pues demasiadas casas. Entonces una asociación estaba recogiendo o recolectando dinero para esa reconstrucción de la vivienda. De tal manera que, bueno, él sintió en su corazón que debían de apoyar, y le dijo a su esposa, oye amor, fíjate que siento de parte de Dios que debemos de apoyar a esta obra. Y dice, para mí fue fácil porque el dinero era de mi esposa, ¿no? Pero finalmente ella dijo, no, es lo que Dios también me ha confirmado. Dieron el dinero, fue una cantidad de
de $2,000, perdón. Y bueno, ellos sembraron y al paso de no más de un año, ellos estaban embarazados, iban ya a tener a su primer bebé, vivían en un departamento y sintieron de parte de Dios que era el momento de adquirir una casa y sintieron también que Dios se las iba a proveer. Y de repente dice que cuando vieron que el gobierno de esa ciudad lanzó una convocatoria para que todas las familias que no habían adquirido un crédito para vivienda metieran su aplicación. Y ellos metieron su aplicación y el gobierno les apoyó con $20,000. Entonces, qué impresionante, ¿no? Ver cómo el Señor les devolvió 10 veces más de lo que ellos habían sembrado. Ahora, no se trata de dar para esperar recibir, porque Dios conoce nuestro corazón. Un corazón generoso es aquel que da porque sabe que lo que recibe no es de Él, que lo que recibe es de Dios y por eso Él puede dar a los demás. Yo quiero animarte a que tengas esa disposición, ese corazón generoso. Y vamos a ver el cuarto principio para caminar en fe, que es el principio del ayuno. Y cuando nosotros ayunamos, normalmente lo que hacemos es tomar un tiempo en donde suprimimos los alimentos y ofrecemos ese tiempo para buscar la cercanía con el Señor por diversas situaciones, pero más que nada es buscar la llenura del Espíritu Santo. Y es un tiempo en donde Dios también lo aprovecha para poder hablarnos de una manera directa. Y este pastor también nos contaba de un testimonio impresionante de cómo él estaba pasando una situación un tanto complicada y el Señor le dijo, tienes que donar $500 a unos misioneros. Y él fue obediente, fue sensible al Espíritu Santo y donó esa cantidad. Y tiempo después dice que recibió una llamada en donde le decían que necesitaban que los apoyara en una cruzada de oración y que el Señor había puesto en sus corazones que le deberían de estar pagando $500 durante 10 meses. ¿Te das cuenta cómo el Señor obra increíblemente? Cómo el Señor nunca nos deja. El Señor siempre está muy al pendiente de cada uno de nosotros. Él siempre va a suplir todo lo que necesitemos. El Señor es nuestro proveedor. Tenemos que esperar en Él, tenemos que confiar siempre en Él. Dios siempre va a tener los tiempos exactos, va a usar a las personas exactas en esas circunstancias que Él sabe que lo necesitamos. Yo quisiera que esta palabra quedara en tu corazón y que puedas caminar con fe, sabiendo que de Dios recibirás lo que tú necesitas. Y si te parece, me gustaría que tomáramos un tiempo para orar. Te pediría que inclinaras tu rostro. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Te pedimos que quede guardada en nuestros corazones, Señor, y que seamos hacedores de la misma, Padre. Que en todo tiempo estemos conscientes de que tú eres nuestro proveedor, Señor. Que tú eres el que suple todas nuestras necesidades, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre, por tu palabra y gracias porque en todo tiempo tu gracia y tu misericordia es con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pues realmente este ha sido un tema muy fascinante para mí. El vivir en la fe es algo que he podido comprobar cómo Dios me ha sostenido, cómo Dios me ha provisto, cómo Dios ha corregido muchas áreas de mi vida y también muchas áreas en la vida de nuestro matrimonio, en la vida de nuestra familia. Y yo te invito a que tú decidas caminar en fe. La intención de platicarte todos estos
acontecimientos que han sucedido en mi vida ha sido simplemente para animarte, para que tú puedas ver cómo el Señor puede hacer cosas increíbles contigo también. Y dentro de esos testimonios yo mencioné que no había recibido durante 8 años el sueldo, pero realmente fueron 8 meses. Pero yo estoy convencido de que así hubiesen sido 10 años, la mano del Señor me hubiera sostenido, la mano del Señor me hubiera provisto de todo lo necesario. Así es de que no lo pienses más, decide caminar en fe. Si estás pensando en casarte, si estás pensando en tener un empleo diferente, si estás pensando en la universidad, decide alinear tus propósitos con los propósitos de Dios y Él va a suplir todo lo que necesites. Un gusto poder saludarte y compartir esta palabra contigo. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por la vida del pastor Carlos y el mensaje que trajo hoy para nuestra vida. Y le damos gracias también por abrir su corazón y poder contarnos su vida, sus historias, porque eso nos ayuda a nosotros a crecer. Recuerda que todo lo que Dios ha hecho en tu vida siempre le sirve a otros para crecer. Y bueno, quiero preguntarte si anotaste los puntos. Y si no los anotaste, de manera muy rápida te los voy a decir. El punto 1 era poner nuestra mirada en el reino de Dios. El punto 2 es actuar con excelencia. El 3 es ser generosos, reflejar al Padre con nuestra generosidad. Y el 4 es ayuno. Entonces damos gracias a Dios por este tiempo, por lo que aprendimos. Y hubo una frase con la que el pastor Carlos terminó que quiero recordarte que dice: es tiempo de caminar en fe. Así que es tiempo, iglesia, de empezar a dar pasos de fe, de empezar a creerle a Dios y caminar aferrados a lo que Él nos dice, escuchar únicamente su voz. Y bueno, vamos a dar gracias a Dios por las ofrendas, vamos a orar por ellas, vamos a darle gracias porque Él no ha dejado de ser nuestro proveedor, porque Él no se ha apartado de nosotros ni un momento. Y quiero leerte este versículo que yo creo que con lo que vimos hoy en la prédica, más ahora que vamos a ofrendar, yo creo que queda muy bien. Es un versículo muy conocido, pero yo te voy a pedir que pongas atención a cada línea, pues trae un mensaje muy increíble y muy grato, justo ameno para esto. Segunda de Corintios 9, del 6 al 18, por si gustas acompañarme. Y dice así: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Yo sé que son versículos que hemos oído mucho, pero tienen un mensaje muy especial después de lo que hoy estuvimos aprendiendo. Y dice así: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Y luego en el versículo 11, para terminar con broche de oro, dice: ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Acuérdate que no solo somos ricos económicamente, dice en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones que den gracias a Dios. Entonces tenemos esa tarea de poder reflejar a Jesús y a través de eso podamos darle gracias a Dios con todo lo que hacemos. Y bueno, vamos a hacer una oración todos juntos. Te quiero invitar que ahí en tu lugar cierres los ojos y vamos a darle gracias a Dios por las ofrendas y por todo lo que Él nos ha dado. Dios, hoy te damos gracias por el mensaje que tú trajiste a nuestro corazón. Dios, queremos pedirte que tú nos ayudes a recordarlo, que tú nos ayudes a hacerlo real en nuestra vida, Dios. Queremos pedirte que tú nos ayudes a empezar a caminar con fe, a empezar a creerte, a no dudar ni titubear, Dios, sino poder realmente entender quién tú eres, poder realmente caernos rendidos en tus brazos y confiar ciegamente en ti, Dios. Permítenos ver tus milagros, permítenos ver cómo tú actúas cuando te dejamos el control a ti, Dios. Y hoy, aparte de esto, queremos agradecerte porque hoy reconocemos con nuestra boca que tú has sido nuestro proveedor. Reconocemos que si no fuera por ti no tendríamos nada, Dios. Y sin embargo, tú siempre nos estás dando y te damos gracias por eso, Dios. Y hoy te pedimos que tú bendigas las ofrendas que hoy vamos a darte, Dios, que tú las puedas recibir de un corazón agradecido, un corazón que está contento con todo lo que tú nos has dado, lo mucho o lo poco. Lo agradecemos, Dios,
porque sabemos que tú has tenido cuidado de nosotros y nada se te ha escapado. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, esto ha sido un tiempo muy especial. Damos gracias a Dios por lo que aprendimos y declaramos hoy a nuestra vida. Nos dio mucho gusto verte conectado y bueno, nos vemos en nuestra próxima reunión. Hasta luego.